Mi nombre es Melquisedec, un nombre que quizá te suene familiar o, tal vez, uno envuelto en misterio. Desde tiempos inmemoriales, he sido una figura que despierta intriga y fascinación, no solo por mi breve aparición en las Escrituras, sino por lo que represento. Mi nombre significa, Rey de Justicia, y es justo por lo que fui conocido, un soberano que gobernó con rectitud y paz en una ciudad llamada Salem, que más tarde conocerías como Jerusalén. Pero mi historia no solo se trata de reinar, yo también fui sacerdote del Dios Altísimo, una combinación única en una época donde estas funciones solían estar separadas. ¿Te imaginas cómo era el mundo en aquellos días? La época de los patriarcas, los primeros hombres a los que Dios escogió para establecer su pueblo. Abraham, un hombre conocido por su fe, caminaba por la tierra como un viajero, obedeciendo la voz de Dios sin saber a dónde le llevaría. Fue en esos días, cuando las ciudades-estado luchaban constantemente entre sí, que nuestras historias se cruzaron. Mi ciudad, Salem, cuyo nombre significa paz, era un lugar donde la justicia y la paz iban de la mano. Pero no era una paz vacía. Era un lugar donde la presencia del Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, se sentía profundamente. Era bajo su dirección que yo ejercía mi gobierno y mi sacerdocio. En ese tiempo, el sacerdocio no era un asunto común. No era simplemente una posición que se heredaba, como lo sería más tarde con los descendientes de Aarón. No, mi sacerdocio era diferente, único, sin origen humano conocido, y mi relación con el Dios Altísimo trascendía las tradiciones terrenales. Fue en medio de este mundo lleno de conflictos y promesas divinas que una historia más grande empezó a gestarse. Mis caminos pronto se cruzarían con un hombre llamado Abraham, y lo que ocurrió después de ese encuentro cambiaría la historia. Pero para entender cómo llegamos allí, primero debes saber qué lo llevó a mí. Y es aquí donde entra en juego la Guerra de los Reyes, una batalla feroz que involucró a Abraham y a varias ciudades que intentaban controlar el territorio. Pero, ¿cómo un sacerdote y rey como yo acabaría enfrentando a uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad? Permíteme contarte lo que sucedió a continuación. El destino, o más bien, la mano del Dios Altísimo, ya estaba en movimiento cuando me encontré por primera vez con Abraham. No fue una reunión planeada, no, fue en el fragor de la batalla que nuestros caminos se cruzaron. Abraham no era un guerrero, al menos no en el sentido tradicional. Sin embargo, cuando su sobrino Lot fue capturado en medio de la Guerra de los Reyes, Abraham no dudó en reunir a sus hombres y lanzarse a una misión de rescate. La guerra que se libraba era intensa. 4 reyes, liderados por Kedorlaomer, habían subyugado a 5 ciudades en el valle de Sidim, y entre ellas estaba Sodoma, donde vivía Lot. Cuando los invasores atacaron y capturaron a los habitantes, incluyendo a Lot, Abraham no podía quedarse de brazos cruzados. Armado solo con 318 de sus hombres, él fue detrás de estos poderosos reyes y, con la valentía de quien sabe que lucha por la justicia, logró derrotarlos en una asombrosa batalla nocturna. Fue después de este enfrentamiento, mientras Abraham regresaba con el botín, que yo, Melquisedec, salí a su encuentro. Llevaba conmigo algo especial, pan y vino. Ahora, podrías pensar que esto era simplemente un gesto de hospitalidad, pero había algo más profundo detrás de ello. El pan y el vino eran símbolos de paz, de comunión, pero también un reflejo de una bendición superior que estaba por venir. Cuando nos encontramos, lo saludé con respeto, pues aunque era un extranjero en mi tierra, sabía que Abraham era un hombre bendecido por el Dios Altísimo. No había duda de que el mismo Dios que me había llamado a servir como rey y sacerdote, también estaba con él. Así que lo bendije, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Mis palabras no eran solo una formalidad. Reconocía en Abraham algo más que la victoria militar, veía la mano de Dios sobre su vida y sobre su misión. Fue en ese momento que algo notable sucedió. Abraham, con humildad y reverencia, me entregó una 10ª parte de todo el botín que había ganado. El diezmo que me ofreció fue un acto profundo, no solo de generosidad, sino de reconocimiento. Al darme una porción de lo que había ganado,
estaba mostrando su respeto por el sacerdocio que yo representaba, y más aún, estaba reconociendo que toda victoria, toda bendición, provenía de Dios. El encuentro fue breve, pero lleno de significado. No nos volvimos a ver después de ese día, pero lo que sucedió en ese momento resonaría por generaciones. Era como si nuestras historias estuvieran entrelazadas en un tejido divino mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Aquel intercambio, la bendición, el pan y el vino, y el diezmo, marcarían no solo nuestras vidas, sino también un patrón que, siglos más tarde, sería revelado en toda su plenitud. Pero ese misterio aún no se había desvelado por completo. En aquel entonces, nuestra interacción parecía haber terminado, pero el eco de mi sacerdocio continuaba reverberando a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, mi historia no se desvanecería con ese encuentro. Al contrario, comenzaría a crecer el misterio alrededor de mi persona. Mi origen, mi linaje y mi destino seguirían siendo un enigma. ¿De dónde vine? ¿Quién era realmente este Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin de días? Es aquí donde mi figura comienza a entrelazarse con profecías y misterios mucho mayores, llevando a preguntas que aún hoy se discuten. A pesar de la brevedad de mi aparición, mi historia no terminó con mi encuentro con Abraham. De hecho, fue en ese momento cuando el misterio que rodeaba mi existencia comenzó a crecer, envolviéndome en una nube de preguntas que ha perdurado a lo largo de los siglos. La pregunta que muchos se hicieron y que sigue resonando en el tiempo es: ¿quién es realmente Melquisedec? No tengo padres registrados en las Escrituras. No hay una genealogía que pueda rastrear mi linaje, ni se menciona cuándo nací o cuándo morí. Este hecho desconcertó a muchos y, al mismo tiempo, me rodeó de un aire casi sobrenatural. Era como si yo existiera fuera del tiempo, una figura que trascendía el curso natural de la vida y la muerte. Mientras los sacerdotes venían y se iban, mi sacerdocio no parecía tener principio ni fin. Esto me convirtió en un enigma, una figura que desafía el entendimiento común. A medida que las generaciones pasaban, comenzaron a surgir profecías que me conectaban con algo mucho más grande. En el Salmo 110, uno de los textos más importantes de la tradición judía, se menciona una promesa divina: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas palabras resonaron con una fuerza profética. ¿Por qué, siglos después de mi encuentro con Abraham, mi nombre seguía vivo, tan lleno de significado? La promesa del Salmo no hablaba de un sacerdocio temporal, como el de los descendientes de Aarón, los levitas. No, hablaba de un sacerdocio eterno, uno que no estaba basado en la herencia terrenal, sino en algo mucho más celestial y perdurable. Era como si yo representara un orden diferente, uno que no tenía principio ni fin. Y aquí es donde entra la interpretación de mi figura como una prefiguración, una sombra de lo que vendría en el futuro. Algunos comenzaron a preguntarse: ¿podría ser Melquisedec una manifestación de algo divino? La profecía en los Salmos insinuaba que este sacerdocio eterno sería retomado por alguien mucho mayor, alguien cuya llegada cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y fue en este contexto que comencé a ser visto no solo como un sacerdote de mi tiempo, sino como un precursor, una figura que anunciaba la llegada de un sacerdocio perfecto, eterno y mucho más elevado. Mi identidad se conectaba con algo más profundo, una promesa que aún no había sido cumplida en su totalidad. Pero, ¿quién era ese alguien que vendría según el orden de Melquisedec? Los misterios seguían sin resolverse por completo, y durante siglos mi historia permaneció como un enigma, hasta que una nueva revelación hizo su aparición, trayendo claridad sobre quién asumiría mi sacerdocio eterno. Sin embargo, para comprender cómo mi figura se entrelaza con la historia de la salvación, es necesario ver lo que sucedió siglos más tarde, cuando el Nuevo Testamento arrojaría una nueva luz sobre mi sacerdocio. Fue entonces cuando se reveló plenamente la conexión entre mi historia y la venida de Jesucristo. A través de la carta a los Hebreos, el misterio se desvelaría, pero esa es una parte de la historia que aún está por llegar. En ese momento, mi figura comenzaba a tomar forma en la profecía, esperando el cumplimiento de algo mucho más grande. Y es aquí donde el velo del misterio comienza a levantarse,
pues ahora entramos en una época de revelación, donde mi historia se conecta con la historia del Mesías y el nuevo pacto que cambiaría el destino de la humanidad. El misterio que rodeaba mi figura finalmente comenzó a desvelarse siglos después, cuando las escrituras del Nuevo Testamento aportaron una nueva perspectiva a mi sacerdocio. Fue a través de la carta a los Hebreos donde mi historia, que hasta entonces había sido un enigma, adquirió un nuevo y profundo significado. En este punto, ya no era solo Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Me convertí en una figura clave para entender el sacerdocio de Jesucristo. En la carta a los Hebreos, se hace una comparación directa entre mi sacerdocio y el de Jesús, el Mesías esperado. El autor de la carta destaca que Cristo, como yo, no era sacerdote por herencia, como lo eran los sacerdotes levitas descendientes de Aarón. En lugar de eso, Jesús fue designado sacerdote por Dios mismo, según un orden mucho más elevado, el orden de Melquisedec. Esta comparación no fue un simple paralelismo, era una revelación trascendental. Las Escrituras recalcan que, al igual que yo, Jesús no tenía principio ni fin en su sacerdocio. Mientras los sacerdotes levitas debían ofrecer sacrificios repetidamente por los pecados del pueblo, el sacrificio de Jesús fue único y perfecto. Su ofrenda no fue la de animales, sino la entrega de su propia vida, su propia sangre, para redimir a la humanidad. Aquí es donde mi figura como Melquisedec toma un nuevo significado. Yo había sido un sacerdote que ofreció pan y vino, pero Jesucristo vino a ofrecer su cuerpo y su sangre como el sacrificio definitivo. El libro de Hebreos también resalta que Jesús no solo asumió el papel de sacerdote según mi orden, sino que lo hizo de una manera mucho más plena. Mientras mi historia en el Antiguo Testamento fue breve y enigmática, la de Cristo fue el cumplimiento final de ese misterio. El sacerdocio de Jesús no solo se basó en ofrendas físicas, sino en un sacrificio espiritual, uno que rompió las barreras entre Dios y la humanidad para siempre. La clave está en la eternidad de este sacerdocio. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento morían y sus funciones debían ser asumidas por otros, Cristo, al resucitar de entre los muertos, se convirtió en el sacerdote eterno. Su sacerdocio es imperecedero, como el mío se describió originalmente en las Escrituras. Pero la diferencia crucial es que, mientras mi sacerdocio fue un símbolo y una sombra de lo que estaba por venir, el sacerdocio de Cristo es el cumplimiento total de ese plan divino. El pan y el vino que ofrecía Abraham en nuestra reunión se ven ahora bajo una luz completamente nueva. En la última cena, Jesús tomó esos mismos elementos y los transformó en un símbolo de su sacrificio, diciendo: "Este es mi cuerpo, y este es mi sangre". Lo que fue un simple acto de hospitalidad en mi época, ahora es el recordatorio constante de la alianza eterna entre Dios y la humanidad, sellada con el sacrificio de Jesús. Este vínculo entre mi sacerdocio y el de Jesucristo no fue una coincidencia, sino la manifestación de un plan divino que había estado en marcha desde el principio de los tiempos. Mientras mi sacerdocio fue temporal y simbólico, el de Cristo es eterno y completo. Donde yo representaba la paz y la justicia como rey de Salem, Jesús trae la paz final y la justicia definitiva como el Rey de Reyes. Así, mi historia, que comenzó como un misterio, se desvela finalmente en la figura de Jesucristo. En él se cumple la promesa de un sacerdocio que no tiene fin, según el orden de Melquisedec, un orden que trasciende el tiempo y la muerte, llevando a toda la creación hacia la reconciliación con su Creador. La profecía se cumplió, y ahora el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, intercediendo por todos aquellos que buscan redención. Pero esta no es solo una historia del pasado. Aún hoy, el sacerdocio de Cristo sigue siendo relevante, y mi figura, aunque enigmática, sigue señalando a esa promesa eterna. En el siguiente punto, exploraremos el impacto de este sacerdocio eterno en la vida de los creyentes y cómo sigue resonando a través de los siglos. El misterio de mi sacerdocio, que fue esclarecido en la persona de Jesucristo, no es solo un relato antiguo para los libros de historia sagrada. Mi papel, aunque aparentemente breve y enigmático, sigue teniendo una relevancia profunda para aquellos que buscan comprender el alcance del plan divino. El sacerdocio eterno de Cristo, según el orden de Melquisedec, no solo fue una promesa cumplida, sino una realidad viva que continúa transformando vidas hoy.
Los creyentes, al igual que aquellos en los tiempos antiguos, buscan un intermediario que les acerque a Dios. En la época del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas hacían sacrificios regulares para expiar los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios no eran permanentes, eran temporales, imperfectos y necesitaban ser repetidos constantemente. Los creyentes de hoy encuentran en Jesucristo la realización completa de aquello que yo prefiguré. Su sacrificio fue único y perfecto, y su sacerdocio, a diferencia del de los levitas, es eterno. Esto significa que, para los cristianos, no existe la necesidad de un sacrificio repetido o de otro intermediario entre ellos y Dios. Como sacerdote eterno, Jesús intercede continuamente por sus seguidores, y su sacrificio en la cruz ha hecho posible la reconciliación total con el Creador. Al igual que yo bendije a Abraham en aquel momento crucial, Cristo ofrece una bendición eterna, no solo a un hombre o una nación, sino a toda la humanidad. Mi historia también apunta hacia un sacerdocio basado en la justicia y la paz, valores que Jesús encarnó plenamente en su vida y ministerio. Él no solo fue un sacerdote, sino también un rey, al igual que yo fui rey de Salem. Sin embargo, su reinado no es uno de este mundo, es un reinado espiritual que se extiende sobre los corazones de los creyentes, transformando sus vidas desde adentro hacia afuera. Su justicia no es solo una justicia legal, sino una justicia basada en el amor, la misericordia y el perdón. Y su paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera que ofrece descanso para el alma. El sacerdocio eterno de Cristo también significa que su sacrificio es suficiente para siempre. No hay nada que los creyentes puedan hacer para ganar su salvación, ni hay ningún pecado tan grande que su sacrificio no pueda expiar. Esto trae una esperanza incomparable, una seguridad de que, sin importar las dificultades o los fracasos, Jesús sigue intercediendo ante el Padre, según el orden de Melquisedec, asegurando la gracia y el perdón. Además, el vínculo entre mi figura y el sacerdocio de Cristo proporciona una nueva perspectiva sobre la comunión entre los creyentes. El pan y el vino que ofrecía Abraham, y que Jesús utilizó en la última cena, se convierten en símbolos profundos de esta nueva alianza. Cada vez que los creyentes participan de la Eucaristía o Cena del Señor, no solo están recordando su sacrificio, sino también reafirmando su participación en ese sacerdocio eterno. Están siendo renovados en la paz y la justicia que mi sacerdocio representaba, pero que Cristo ha cumplido de manera definitiva. En la vida diaria de los creyentes, el sacerdocio eterno de Cristo ofrece una fuente constante de fortaleza y renovación espiritual. Ya no están atados a las incertidumbres de los sacrificios temporales ni a la carga de la ley levítica. En cambio, viven bajo la gracia, sabiendo que el único sacrificio necesario ya ha sido ofrecido. Su relación con Dios ya no está mediada por sacerdotes humanos imperfectos, sino por el sacerdote perfecto, que continúa intercediendo por ellos desde su trono celestial. Así, mi historia, que comenzó como un misterio en las tierras antiguas de Canaán, se ha convertido en una pieza clave en la comprensión del plan divino. Lo que yo representé en la sombra, Cristo lo cumplió en la luz. Y el sacerdocio eterno que comenzó conmigo, ha encontrado su perfección en él. Este sacerdocio es una fuente inagotable de bendición, paz y justicia para todos aquellos que buscan refugio en la promesa eterna de Dios. Hoy, los creyentes pueden descansar en la certeza de que no están solos en su camino espiritual. Cristo, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, está siempre intercediendo, ofreciendo su bendición y su paz. Mi historia es una señal que apunta hacia Él, el cumplimiento perfecto de todo lo que mi sacerdocio alguna vez insinuó. Y así, la promesa de un sacerdocio eterno se ha hecho realidad para todos aquellos que creen, ofreciendo esperanza y salvación para siempre. Queridos amigos, espero que esta reflexión sobre la vida de Melquisedec haya sido de bendición para ustedes. Si les gustó este video y quieren seguir profundizando en temas de espiritualidad, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, y dejarme un comentario con sus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué les ha parecido. No olviden también compartir este video con amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas enseñanzas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.